Bien. Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, en colaboración con el Centro para la Enseñanza de la Religión Católica, les da la bienvenida a todos ustedes, tanto los que se están conectando en este momento eh, en formato online a través de Zoom, como los que están viendo las repeticiones, eh, para un ciclo llamado Miradas de la Navidad, Historia, Tradiciones y un llamado a la paz. Como dirección de extensión, quisimos tomar este año un mensaje claro, que son las primeras palabras que mencionó el Papa León XIV: la paz esté con todos ustedes. Bien, a partir de ese llamado a la paz, es que nosotros propusimos hacer un ciclo de un par de charlas sobre los orígenes de la Navidad y la importancia de la paz. También una charla sobre un hecho histórico importante, que es esta tregua de Navidad que se origina o que sucede en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y después tener la oportunidad de conversar, que no siempre se tiene, con una periodista importante, vaticanista, Elisan Harris. Ella es estadounidense y tuvo la oportunidad de entrevistar por primera vez al Papa León XIV. O sea, la primera entrevista oficial del Papa León XIV es con Elise. Así que nos pusimos en contacto con ella y felizmente vamos a tener la oportunidad el día jueves de poder tener un contacto, ella desde Roma, nosotros desde Chile, para poder comentar cuál fue su experiencia. Elis conoce al Papa León XIV desde hace muchísimo tiempo, así que entender también cómo fue su experiencia y qué nos depara de aquí hacia adelante con una figura tan importante como es del Papa León XIV. Vamos a ver que la figura de León se va a repetir en la historia vinculada a la Navidad a partir de esta charla. Bien. Y obviamente la charla del día de mañana, no olvidar que es con la historiadora, doctora en historia, María Eugenia Allende, eh, sobre este hecho que les había comentado de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces, normalmente yo soy quien presenta a las personas que van a dar la charla. En esta oportunidad estoy en una doble función, moderador y presentador, así que me presento rápidamente. Mi nombre es Raúl Latorre, yo soy historiador, máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de los Andes, y soy coordinador de extensión cultural de la misma casa de estudios. Bien, entonces, como les había comentado previo a dar iniciada esta charla con quienes estaban en la sala de espera, al día de hoy vamos a tratar de hacer una charla amena, rápida, entretenida, dejarles unos cuantos datos históricos contextualizando, pero tratando de responder algunas preguntas esenciales, importantes, que a veces nos hacemos. Voy a poner en compartir. Bien, ahí me avisan. Bien, ahí me avisan, ahí alguien pone una carita a ver si o pone una manito arriba, a ver si se ve la presentación. Bien. Bueno, toda esta charla, la verdad que como les dije, nosotros nos juntamos en equipo y tratamos de ver la programación que hay durante el año, y para este ciclo en particular nace de dos cosas. Uno, este llamado al Santo Padre, pero por otro lado, por una experiencia personal, que es que mi hijo menor, en marzo, él estando en plena Semana Santa me dice: papá, pero los tiempos no me calzan, acaba de nacer y ya lo están matando, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Realmente Jesús nace en diciembre? Y me comenzó a hacer en abril, marzo, las preguntas acerca de Navidad, y dije, bueno, hay muchas personas, no solamente mi hijo, que no sabemos bien. Porque claro, le pregunté a la mamá, pero la mamá me mandó: tu papá es historiador, así que anda, pregúntaselo a él, ¿cierto? Entonces, y ahí nos damos cuenta que efectivamente estas preguntas a veces no sabemos responderlas bien, y si yo me la doy de historiador lo puedo complicar más a mi hijo, porque le digo: no, no, la verdad es que no nace, no nace exactamente en el año cero, no nace realmente el 25 de diciembre. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto. Así que esta charla se titula Navidad, Historia, Tradición y Significados.
Eh, y vamos a partir rápidamente, va a tener dos grandes bloques. Uno donde nos vamos a contextualizar para saber el tiempo de la Navidad y después ir desmenuzando algunas tradiciones de cómo, tradiciones que, bueno, tenemos también en nuestra casa, algunas de ellas bastante llamativas. Porque mucho del significado de la Navidad proviene del hemisferio norte, donde están en pleno invierno, y nosotros tenemos nuestra calurosa Navidad, ¿cierto? Entonces, con cosas llamativas, con decoraciones también llamativas, como poner nieve falsa al lado de la piscina, ¿cierto? Y nosotros en ropa de baño pasando una Navidad distinta. Bien, entonces, eso van a ser los dos grandes bloques, explicar el contexto de la Navidad y por otro lado, también cómo se van dando las tradiciones y cada uno de las características propias que va asumiendo la Navidad y con algunas improntas particulares de los sitios donde vivimos. Bien, Navidad obviamente viene de la palabra en latín nativitas, que significa nacimiento. Obviamente lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús, Jesús histórico, un personaje real que nace en un momento de la historia, pero que tiene una trascendencia tremenda porque se mezcla ahí con un personaje de fe que para el mundo judío será el Mesías y para los cristianos tendrán otras connotaciones también, más allá de Mesías, Salvador, Liberador, Rey, Cristo Rey. Entonces, con todas esas características y por tanto, este personaje que nace en algún momento en la historia es digno de celebrar, conmemorar y año a año recordar la fecha de su nacimiento. Es más, en el calendario que nosotros llevamos, o en la contabilización de los años, nosotros tenemos el año cero como si fuese el nacimiento de Jesús. O sea, es un personaje que marca la historia antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, ahora, algo llamativo que viene a nuestra cabeza es preguntarnos, bueno, ¿realmente nace? ¿Dónde nace? ¿Por qué lo celebramos en esas características? Y pongo un cuadro ahí acompañando esta lámina, que es un cuadro de Jerónimo de Bobadilla. Él es un pintor andaluz del siglo XVII. Este cuadro está en el Museo del Carmen de Maipú, un sitio donde a mí me tocó trabajar por mucho tiempo, así que tenía la fortuna de verlo, analizarlo, estudiarlo de vez en cuando. Y tener un Bobadilla frente siempre es un lujo, ¿cierto? Acá lo llamativo, y por qué lo elegí, es porque nace un Jesús sabio, un Jesús que no aparece recién nacido, sino que ya es un niño que aparenta de 2 años. O sea, es un personaje que nace estando, siendo sabio, siendo un niño, no siendo una guagua, no siendo un bebé para quienes no son chilenos, naciendo un niño desposeído, sino con toda la sabiduría. Después tiene una pequeña aureola, por tanto, ya para ese momento existe la significación de que es el Hijo de Dios. Todo esto de saber si Jesús es Hijo de Dios o no será una controversia que durará los primeros siglos del cristianismo. Vemos ahí a Dios Padre, al Espíritu Santo, por tanto, se está dando cumplimiento en un momento esencial de la vida. Y por otro lado, vemos a personajes que están ofreciéndole su corazón. Personajes del lado izquierdo, que al izquierdo de su pantalla, que posiblemente sean españoles radicados en América o criollos, posiblemente. Y al lado derecho vemos personas que son propias de América Latina. Entonces, este también es un personaje que no solamente tiene que ver con el mundo judío, hebreo, el mundo semita, el mundo del hemisferio norte, sino que hay un llamado universal, hay un llamado a todas las razas, a todas las naciones y por tanto esos personajes también ahí. Los otros personajes que aparecen en pantalla son María y José y posiblemente los abuelos de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos están dentro de la escena y también estos criollos españoles? Posiblemente porque ellos hayan mandado a pedir esta pintura o posiblemente tenga algún otro tipo de significados. En el tiempo que me tocó estudiarlo, no teníamos certeza exacta de quién era quién. Pero lo que llegamos es que la Navidad se celebra un personaje que es universal y que tiene que ver con cada uno de nosotros y que en cada lugar en donde se celebra la Navidad hay unas apropiaciones particulares. De ahí les contaré también
como hasta inclusive fenómenos naturales. Por ejemplo, me adelanto entonces, como es el fenómeno del niño, tiene que ver con el fenómeno del niño, un acontecimiento o un fenómeno natural que sucede en Sudamérica con el calentamiento de las aguas en el periodo justamente de finales de año, inicios de año, se asocia con el nacimiento de Jesús y por tanto ese fenómeno lleva el nombre de niño. Y hay una devoción bastante difundida en los Andes peruanos, bolivianos y ecuatorianos del niño Manolito, el niño Manuel, también por algo que vamos a saber ahora, eh, por el nombre Emanuel, eh, al cual se le pide que tenga clemencia cada año para que su nacimiento no traiga destrucción, como suele ser el fenómeno del niño en los Andes. Bien, entonces yo quiero acá situarlos, porque uno se pregunta, bueno, pero exactamente entonces cuándo nace, dónde nace, por qué nace. El por qué nace, que es una reflexión exegética que lo vamos a dejar para otra charla, pero sí lo primero nos conviene saber. Quise introducir en esta charla las calendas. Las calendas es un himno litúrgico del siglo III. Es un himno litúrgico que yo no sé, dependiendo de ustedes si van a misa de Navidad y dependiendo de sus parroquias, de donde ustedes vayan a escuchar la misa de Gallo o de Navidad, se suele leer, ¿ya? Es un canto que se canta, por ejemplo, en el Vaticano. Lamentablemente, en muchas parroquias de Chile, en muchas iglesias de Chile, no se suele ni recitar ni cantar. Me parece una pena porque es una parte de la liturgia que es bastante rica y bonita y es un intento de la liturgia de tratar de contextualizar la importancia de la celebración. La voy a leer rápidamente para que se den cuenta de algunas cosas. En el año 5199 de la creación del mundo, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, en el 2957 desde el diluvio, en el año 2015 desde el nacimiento de Abraham, en el año 1510 desde Moisés y el éxodo de Egipto del pueblo de Israel, en el año 1032 desde la unción del rey David, en la semana sexagésimo quinta, según la profecía de Daniel, en la centésimo nonagésima Olimpiada, en el año 752, desde la fundación de Roma, en el año cuadragésimo segundo, el imperio de Octavio Augusto, estando todo el mundo en paz, esta parte es importante, por eso la destaco, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del Eterno Padre, queriendo santificar la creación por su advenimiento, concebido por obra del Espíritu Santo y transcurrido 9 meses desde ser engendrado, nace hecho hombre de María Virgen en Belén de Judá, natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Si ustedes se han dado cuenta, hay varios errores, obviamente, en esta contextualización porque es un himno litúrgico. Hay que tomarlo solamente como un himno litúrgico. Pero dentro de este himno litúrgico, por ejemplo, en el año 5199 de la creación del mundo, bueno, nosotros sabemos que ese es un error de datación, ¿cierto? O sea, 5000 antes de Cristo, los egipcios ya estaban haciendo las pirámides. Y Abraham es muy anterior a 5000 años antes de Cristo. Entonces, pero sí hay algunas cosas importantes. Sí se sabe que estaba gobernando el Imperio Romano Octavio Augusto, que el mundo estaba en Pax, la Pax Romana, eh, y que hay algunas lecturas que se van leyendo entre líneas. Hay un personaje importante que vuelve a salir, que es el rey David, ¿ya? Es Abraham, David, Belén de Judá, y ya se toma por Jesús como hijo de Dios, como Dios, y y nacido de María Virgen. Entonces son algunas cosas importantes que ya para el siglo III este himno litúrgico romano va recogiendo y los va celebrando. Yo les recomiendo que busquen en YouTube las calendas, sobre todo las calendas que se cantan en el Vaticano, son muy bonitas de escuchar y están dentro de un contexto litúrgico importante, bonito, interesante, como es la celebración de Navidad o la misa de Gallo. Bien, entonces este es un intento de contextualización, pero si nosotros queremos ir a las fuentes,
hay dos tipos de fuentes para poder saber exactamente el nacimiento de Jesús. Bien, entonces están lo que nosotros llamamos las fuentes cristianas y por otro lado están las fuentes paganas. ¿Ya? Yo les voy a dejar y les he dejado acá, introduje un código QR que está puesto ahí porque nosotros en abril de este año hicimos un ciclo con la profesora María José Mora Friedel, donde se explaya en esto que yo les estoy rápidamente mencionando acerca de las fuentes, de la importancia. Entonces, si quieren ver, escaneen ese código QR y les va a llevar a la primera de las charlas y bueno, ahí ven la segunda, la tercera, me parece que es en la tercera charla donde se explaya mucho más acerca de las fuentes, de cómo saber el contexto en el cual nace Jesús y la importancia de los evangelios y también las fuentes paganas, o sea, las fuentes no cristianas, fuentes judías, fuentes romanas, griegas, que hablan acerca de este personaje histórico que nació en algún momento y que también nos ayudan a situarnos. Bien, pero nosotros vamos a tomar para esta charla los evangelios, Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Les puse una imagen en el lado derecho y si ustedes ven la imagen del lado derecho van a ver que la escenografía que comparten los tres primeros evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, es distinta a la de Juan. Y esto porque estos tres primeros, que se llaman los evangelios sinópticos, posiblemente se basan de una sola fuente, ¿ya? Y tienen mucho que ver entre ellos. Como se basan de una sola fuente, muy probablemente, o sea, más bien, más que muy probablemente, comparten algunos hechos históricos de la vida de Jesús, pero de formas también cruzadas, distintas y con algunas contradicciones. Mientras que Juan es más una reflexión y también va dirigido a otro tipo de público. Vamos a ver, por ejemplo, que Mateos y Lucas contextualizan y narran el nacimiento de Jesús, pero dependiendo de a quién le escriben. Bien, entonces Mateo, hay que saber bien, le escribe al mundo judío y Lucas le escribe al mundo pagano. Específicamente, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, van a encontrar que le escribe a un personaje llamado Teófilo, un personaje griego, Teófilos, es amante de Dios. A este personaje que no sabemos quién es, pero que Lucas le escribe y por tanto en la escritura a cada uno de los mundos vamos a también saber por qué se van introduciendo ciertos comentarios. Vamos a ver entonces que en el Evangelio de Mateo hay un punto de partida, le está escribiendo al mundo judío, por tanto lo que le interesa a Mateo es decir, este niño que ha nacido en algún momento de la historia es el Mesías que ustedes están esperando. Es el Mesías de las profecías. Por eso parte con la profecía de Isaías. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen, hay una Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Hace poquito hemos celebrado la Inmaculada Concepción. Bueno, eso tiene que ver con esta profecía. Bien, el nacimiento de una virgen y tendrá como nombre Emanuel. Muchos de ustedes me dirán, bueno, pero es que no se llama Emanuel, se llama Jesús, que significa Dios salva. Sí, pero acá el nombre Emanuel, al ser una profecía, hay que leerlo como profecía. No se está refiriendo a un personaje, sino a un hecho. Lo que está diciendo es, quien va a nacer no es solamente un Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. Bien, entonces, por tanto, Mateo lo que está presentando es el cumplimiento en el Nuevo Testamento de algo que ya había pasado o que ya se había anunciado previamente. Por otro lado está el significado, que es este acontecimiento, y el contexto es el contexto que el mundo judío estaba esperando un Mesías, pero no es un Mesías como lo estaba esperando el mundo judío. En ese contexto, estamos en el contexto en el cual reina Herodes el Grande, un personaje que no es tan querido en el mundo judío, y por tanto, lo que están esperando es un liberador, pero están esperando un nuevo David, un Mesías que sea un Mesías militar, un ungido militar, como lo fue el rey David. Bien, que teniendo muy poco,
muy pocas habilidades y siendo muy pequeño, derrota a todo un ejército y al más grande del ejército, ¿cierto? Entonces, por eso es que Mateo escribe todas estas cosas y lo sitúa en un contexto del cumplimiento de la promesa, mientras que Lucas lo que hace es abrir el contexto. No solamente le está escribiendo a los judíos, le escribe a los judíos y a los que están alrededor. Dice, un ángel se apareció a unos pastores en los campos para anunciarles, hoy ha nacido en la ciudad de David, nuevamente David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y menciona las tres cosas, ¿no? El Rey, Cristo y el Señor. Señor como Dios, Cristo con su misión ungido y David como rey. Entonces menciona en esta sola frase algo importante que es todo lo que engloba la figura de este niño que acaba de nacer. Pero por otro lado, la importancia de los pastores. Por dos cosas, una la dejaré para más adelante, los pastores que están pastoreando. Acuérdense de eso. Pero por otro lado, estos señores que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo, son convocados. Y no solamente son convocados, sino que acuden al llamado y van a adorarles. Entonces, y te menciona que hay una señal de nacimiento. Por tanto, todos serán llamados y todos verán aquella señal. Todos los pueblos de las naciones verán la señal para que lo sigan. Bien, es un llamado universal. El ángel le dio como señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nos da otro dato. Está en un pesebre. Habla acerca del coro celestial. Una multitud de ángeles en el cielo apareció alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, nuevamente paz a los hombres de buena voluntad, a quienes gozan de su buena voluntad. Bien, más adelante Jesús en su vida dirá no he venido a traer la paz sino la guerra. Bien, contradictorio, ¿cierto? Pero bueno, también eso forma parte del análisis que no tiene nada que ver con esta charla, pero que a quienes tengan más fresca los evangelios, bueno, también los llamará y los iré uniendo. Bien. Entonces, y esto es muy interesante con la liturgia de Navidad. Durante el tiempo de Adviento, que es el tiempo que estamos viviendo, no se canta el Gloria. Eh, y el Gloria se tocará con sonido de campanas en la celebración de la Misa del Gallo, porque es justamente replicando el canto del Gloria de los ángeles en el cielo. Y finalmente, la visita a los pastores que corrieron a Belén menciona el sitio y encontraron a María José y al niño en un pesebre y luego contaron lo que habían visto y oído, por tanto hablan acerca de una misión de contar y ven la riqueza que tiene en pequeñas palabras que a veces escuchamos, pero estamos tratando de ponernos en el sitio de un personaje no judío, entendiendo cada una de las palabras que me está escribiendo este señor Lucas a través de una carta, ¿no? Y eso transmitirlo al resto. Entonces, son cada una de las cosas que en ese tiempo, al saber, no solamente me estaban señalando hechos históricos importantes, sino que también había un mensaje detrás. Por eso es que yo quiero recomendarles en este tiempo algo muy importante. Este es a ver, les quiero recomendar el libro de Benedicto XVI. Yo creo que, no sé si ustedes lo han leído, pero me parece interesantísimo leerlo. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es uno de los autores que a mí más me gustan. Me apasiona muchísimo leerlo. Y le apasiona mucho leerlo a gente que ni siquiera es católica, porque tiene una pluma muy ágil, es muy sabio y realmente te encandila, te apasiona entrar en sus publicaciones, en sus libros, y uno va descubriendo nuevas cosas. Bien, entonces, pero lo que quiero recomendarles es que lean el tercer tomo de la saga de Jesús de Nazaret que se llama La infancia de Jesús. Es un libro cortito que lo pueden leer ahora durante Adviento. Yo lo acabo de repasar porque me acordé de algunas cosas y les quería compartir esta parte que es muy bonita y donde analiza las genealogías de Mateo y Lucas. Y justamente tomando en cuenta estas dos cosas, ¿no? A quién le escribe Lucas y a quién le escribe Mateo. Una pincelada solamente para que tengan ganas. Inclusive me parece que lo pueden buscar esta parte en internet y bueno, la leen en PDF y es muy interesante. Dice, en Lucas parte con Abraham, el padre de la fe y de los pueblos, llamado universal, padre de los pueblos. Se articula en tres grupos de 14 generaciones. Y acá es muy importante los números. Para el mundo judío es muy importante los números.
Bien, no en vano se habla de 40 años, 40 días caminando. El número 14 es muy importante, el número 7 es muy importante, el número 13 es muy importante. Bien, Benedicto XVI no deja pasar esos números. Por ahí también que hay otras citas donde se habla. El número 12 es muy importante. No en vano se toman 12 apóstoles. Hay 12 tribus de Israel. Así que cada uno de estos datos van completando o van enriqueciendo la historia de este personaje histórico que nace en algún momento. Entonces dice, se articula en tres grupos de 14 generaciones y toma el número 14. El número 14 es el resultado de las letras del nombre David. Dice, primero ascendiendo desde Abraham hasta David, el padre, hasta el rey, descendiendo después de Salomón hasta el exilio de Babilonia, un momento tremendo para el pueblo judío donde aparece un Mesías, para ir subiendo de nuevo hasta Jesús, donde la promesa llega a su cumplimiento y llega finalmente ese Mesías tan esperado, uno distinto, no uno militar, uno distinto. Muestra al rey que durará por siempre, aunque del todo diverso al que cabría pensar basándose en el modelo de David. Bueno, el nombre David suma la letra en judío 14. Entonces lo que está detrás es este rey cada 14 generaciones. Entonces, mira, es interesante que lo que nos va indicando el evangelista, uno lo lee a la pasada y dice, bueno, toda esta cantidad de nombres, a alguno que otro me sonará, otro obviamente no. Y en Mateo, que es una lista de hombres, Mateo le escribe al mundo judío, en la cual, sin embargo, antes de llegar a María, acuérdense, en el mundo judío, la herencia pasa por la madre. Entonces es importante que María sea descendiente del rey David, pero Jesús es descendiente del rey David tanto por madre como por padre, por José. Bien, ¿con quién termina la genealogía? Dice, se menciona a cuatro mujeres, Tamar, Rabat, Ruth y la mujer de Urías. Es más importante el que ninguna de estas cuatro fuera judía. Y es más, son mujeres que se asocian al pecado. Entonces acá también hay una llamada al mundo judío de decir, oye, si bien te estoy hablando a ti, ojo que esto de acá, según la historia de nuestro pueblo, también está abierto para otras generaciones. Este niño que está naciendo con toda esta genealogía tiene que ver con los otros pueblos. Bien, por tanto, el mundo de los gentiles entra a través de ella en la genealogía de Jesús y se manifiesta su misión a los judíos y a los paganos. Interesante, se los dejo como una referencia bonita, no tanto de historia como sí de reflexión en torno a este personaje que vamos a celebrar. Pero llegamos a la fecha de nacimiento. Entonces yo les había comentado que cuando mi hijo me hace la pregunta, yo digo, no te voy a confundir, Eh, pero, a ver, le traté de explicar y voy a hacer como una síntesis de esta explicación, distinta obviamente porque no lo estoy explicando a un niño de 9 años, sino a ustedes. Entonces, la fecha de nacimiento no se sabe. Bien, yo les había comentado que tenían que tomar atención a cada uno de los detalles que iban narrando los evangelios. Lo que el día de hoy se sabe, lo que la ciencia, tanto la arqueología como la historia, la exégesis, distinta conjunción de ciencias, dicen es que posiblemente Jesús haya nacido entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Uno dice, bueno, pero a ver, ¿y qué pasó el año cero entonces? Bien, es un error. Bien. ¿Cómo se sabe que es entre el año 7 y el año 4? Porque algo que sí los científicos, sí el mundo académico está de acuerdo, es que nace durante el reinado de Herodes el Grande, un vasallo del Imperio Romano. Bien, la fecha, exactamente la estación del año en la que nace, tampoco se sabe. Pero lo que podemos intuir es que es entre marzo y agosto. Ahí dice mayo y agosto. Yo lo alargaría un poquito más entre marzo y agosto. Tiempo en el que se pastorea de noche. ¿Se acuerdan que yo les dije? Bueno, tienen que acordarse de los pastores. Los pastores, muy importante. ¿Por qué? Porque están pastoreando en la noche. Por tanto, lo que está pasando en ese momento
es que posiblemente sea un tiempo agradable para estar en la noche. La fecha incorrectamente considerada como el año 1 fue establecido por un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo recién en el siglo VI. O sea, hasta el siglo VI habían diferentes fechas en las cuales se celebraba el nacimiento de Jesús. Él es quien diseña un nuevo sistema de datación de años para separar la era pagana de la nueva era. Y por eso es que sitúa el año Domini, el año del Señor, en un número cero que lamentablemente sabemos que es un error. Posiblemente se haya datado de distintos errores también que hay en los evangelios. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, sitúa un censo que sabemos que fue muy posterior al nacimiento de Jesús. Bien, en sustitución entonces de la datación romana ad urbe condita, que es desde la fundación de Roma. Para ese momento también, y lo vamos a saber después, es que las celebraciones del nacimiento de Jesús eran en distintos momentos, posiblemente muchos de ellos, posiblemente no, es una certeza, se celebraban en marzo, se celebraban en enero, se celebraban en mayo, mes del florecimiento de la primavera. ¿Por qué? Porque es quien trae la vida, ¿bien? Pero también por eso en ese momento habían 10 meses. El calendario romano consistía en 10 meses. El primero era marzo, marzo en honor al dios Marte, dios de la guerra. Y claro, si uno dice, bueno, acá parte todo, acá parte la semilla, el nacimiento de, pues bueno, a los 9 meses de gestación será el nacimiento de Jesús. Pues bueno, lo cercano sería a los 9 meses el mes de diciembre. Bien, el noveno mes y último mes del calendario romano era diciembre, de ahí esto cambia con el calendario juliano. Bien, entonces hay algunas, les pongo como algunos datos de por qué se elige diciembre, pero también hay otros datos importantes para saber por qué se elige diciembre y por qué tiene las características que tiene nuestra celebración. Una de ellas es las Saturnalias. Las Saturnalias es una celebración del Imperio Romano que se daban justamente en el periodo de diciembre entre el día 17 y 23 de diciembre, los días más oscuros. ¿Ya? Y esto tiene que ver también con la evangelización, con la cristianización de las costumbres. Pasó en el Imperio Romano, pasó en el nacimiento de Occidente, pasó también con la evangelización del Nuevo Mundo. Algo similar de lo que son los Saturnalias, que son el solsticio de invierno para el hemisferio norte, es por ejemplo la noche de San Juan aquí en el hemisferio sur, ¿cierto? El Huitripantu, que finalmente se convierte en la noche de San Juan. Entonces, lo que estamos viendo acá es una cristianización de una tradición muy celebrada en el Imperio Romano que tienen características, como digo, que se han mantenido. Primero, la fecha. Del 17 al 23, los días más oscuros, hasta esperar el día del dios Invictus, el sol que nunca muere. Es por eso que en algún momento alguien dijo, bueno, esta celebración puede terminar en el nacimiento del sol que nunca muere, en Jesús. Bien. Este era un festival de una semana donde los esclavos eran libertos durante estos días de celebración, donde compartían grandes banquetes, donde habían fogatas, donde se encendían luces, velas, esperando que el siguiente año agrícola sea positivo, y donde se intercambiaban regalos también. Bien, en el almanaque del siglo IV, el calendario de Filocalus, se menciona esta celebración y se menciona la celebración, como le dije, la del Sol Invictus, con todas las características que éstas tienen. Así que muy probablemente en algún momento esta celebración fue cambiada por la celebración de la Navidad. Y es que llegamos al momento en el cual en el siglo IV, el Papa Julio I fija la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, Día del Sol Invictus, como estrategia, como dije, para convertir a los romanos. Y recién en el siglo V, el Papa León, acuérdense, van a aparecer varios leones, León I establece esta fecha para conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las más importantes fiestas católicas dentro de la liturgia. La más importante es la fiesta de Pascua de Resurrección,
y después se seguía por otras fiestas más, obviamente la Navidad, una de ellas. ¿Ya? Y finalmente el emperador Justiniano, ya en el siglo sexto, la declara fiesta oficial del imperio. Bien, entonces ya llegamos hasta un momento en el que alguien dice, bueno, no sabemos la fecha, no sabemos exactamente el día, zanjémoslo y pongamos una sola fecha. Y esta fecha comienza a tener una trascendencia importante hasta llegar a la Navidad del año 800. Es el año 800, en la Navidad del año 800 en Roma, donde sucede la coronación de un personaje importante para Occidente, Carlomagno. Y es importante que sea en Navidad, es importante que sea en Roma y es importante que sea Carlomagno, porque ese es el momento en el cual nace Occidente. En todo momento yo les hablaba acerca de las características de la Navidad en Occidente. En Oriente, según el calendario ortodoxo, la Navidad se celebra después, en otro periodo. En países no cristianos, el día de hoy hay una celebración secular, comercial de la Navidad, pero no es que se celebre la Navidad. Pero para el mundo occidental, para Europa, para América, sí celebramos el nacimiento de Jesús con las características propias de Occidente. ¿Por qué esta fecha es importante? Primero porque hay un rey germano posterior a la caída del Imperio Romano, donde une los tres grandes pilares y elementos de lo que es Occidente. Con su coronación, él une la cristiandad, porque está siendo coronado por un papa, por el Papa León III, nuevamente un león, con el legado judío-cristiano, porque él revitaliza y usa el legado de Grecia y Roma del Imperio Romano, funda sobre las bases del Imperio Romano, el Imperio Carolingio, y sobre las bases de los pueblos europeos que en ese momento ya habían conquistado buena parte de Europa. Bueno, él es un rey franco, de donde viene Francia. Eh, y bueno, distintas tribus germánicas son las que componen el día de hoy los países de Europa. Entonces, es en la Navidad del año 800 donde se une Occidente y comenzamos a tener las características propias de la celebración de la Navidad en una fecha litúrgica importante. Y ahí es donde llegamos ya a las tradiciones y vamos a ir desmenuzando rápidamente. Yo la vez pasada comentaba, bueno, a veces la cena de Navidad se nos hace un poquito larga, ¿no? Como que partimos bien, terminamos de comer y dice, bueno, acá tenemos que rellenar hasta medianoche. Bueno, les voy a dar algunos datos para que puedan comentarlos, decirlos durante la cena de Navidad y que va a ser entretenido. Algunas de las tradiciones son las que están acá. Obviamente faltan muchísimas más y también hay propias que son de cada pueblo, de cada país, de cada ciudad inclusive. Pero me interesa contarles sobre los pesebres o los belenes o los nacimientos, como también se suelen decir en algunos países, los árboles. ¿Por qué metemos un árbol de Navidad dentro de la casa? ¿Cierto? La corona de Adviento, San Nicolás, los villancicos. ¿Y qué pasa en Chile? Bien, los pesebres y los belenes, para ir al nacimiento de de los pesebres o los belenes, hay que ir a un santo bastante querido, ¿cierto? Un personaje histórico que revoluciona el mundo en su momento, que es Francisco de Asís. Nosotros sabemos un poquito de la historia de Francisco de Asís, este personaje italiano, de madre francesa, de donde viene su nombre, Francesco, de donde lo llamarán así Francesco. Y él, bueno, en su momento fue convocado para ir a las cruzadas, conoce Tierra Santa, después volverá a ir, pero en estos viajes él reconoce que en estas tierras, en esta Tierra Santa, hay una riqueza tremenda que es posible que se pierda. ¿Por qué? Porque está en disputa con el mundo musulmán. Entonces, lo que en algún momento se le ocurre y pide el permiso al Papa Honorio III fue en la Navidad del 24 de diciembre de 1223 montar una representación en Greccio, que es una pequeña ciudad italiana, y bueno, y comenzó a convocar a la gente. Bueno, ¿tú te parece a María? Venga María, a José, venga, venga, acá hay un niñito recién nacido, pues este va a ser Jesús. Y así, bueno, vamos convocando, ustedes son los pastores, y bueno, hace la representación, la primera representación de un pesebre en vida. Bien, posteriormente los franciscanos, eh, hacer esto cotidianamente no es tan fácil, y bueno, comenzarán a hacer la figurita, ¿cierto?
y se armarán unos grandes pesebres. Para quien tenga la posibilidad de ir en esta época, en algún momento a Roma, por ejemplo, y visitar iglesias franciscanas, los pesebres son realmente un lujo. Vayan, visítenlos, ojalá que se pueda. Siempre es un lujo viajar desde tan lejos, pero son realmente importantes y por eso San Francisco es asociado, o los franciscanos son asociados a los pesebres y a los belenes, y obviamente hasta siglo XV parte su difusión en las iglesias y en los palacios, y la orden franciscana en el mundo es bastante difusora. Si entran a iglesias franciscanas, la gran mayoría mantiene la tradición de hacer pesebres grandes, ¿ya? Se los recomiendo. Hasta hace unos años visité la iglesia de San Francisco acá en la Alameda y tenía un pesebre bastante bonito. Se los recomiendo. Bien. Bien, y ahora este árbol de Navidad, y ahí estamos viendo un señor que le está metiendo un hachazo a un árbol, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a entender bien. Vamos a partir con el origen. El origen es incierto. Hay dos países que se lo pelean. La historia se inclina hacia Alemania más que a Letonia, aunque Letonia tiene una propia tradición, entre ellos se andan disputando ahí el nacimiento de los árboles, pero la verdad es que muchas de las tradiciones alemanas están vinculados a este Tannenbaum, ¿cierto? A este árbol de Navidad. Es en el siglo VIII que el misionero inglés Bonifacio observa en las tribus germánicas, habíamos hablado de estos, de los germanos, ya estamos próximos a la Navidad del 800, y ve que había un ritual en nombre de Thor. Bueno, toma el arma de Thor, la gente muy asustada porque Thor es el padre de los rayos, el padre que con su hacha cambia el tiempo de las cosas. Pues bien, él toma un hacha, toma la propia arma y corta este roble. Y ven el resto de personas que, bueno, Thor no lo castiga, no le cae un rayo y lo parte en dos. Y todo lo contrario, se le ocurre algo genial a Bonifacio, señala un ciprés que había cerca o un pino posiblemente, un árbol de hoja que no caduca. Dice, el roble no es el verdadero signo del Dios. El verdadero signo de Dios es este, un árbol que no caduca. Y efectivamente tiene esa genial idea para poder evangelizar esos pueblos y desde ese momento el árbol que no caduca es el árbol que simboliza a Dios. ¿Cuáles son los árboles que no caducan? Bueno, los pinos o los cipreses, por ejemplo, son árboles que si uno los corta, por eso se pueden meter a las casas, ¿no? Se meten a las casas, están un mes y sigue emanando una rica fragancia, y las hojas se mantienen verdes, ¿me entienden? Entonces, es en parte el por qué se utiliza este árbol que después con el paso del tiempo va agarrando ciertas características. Bueno, lo que dice ahí, ¿no? Elige un árbol perenne y establece que ese es el verdadero signo de Dios, que en los días oscuros mantiene la vida y la luminosidad. También en estos pueblos del norte de Europa, en estos días oscuros, en la celebración del Yule, ¿ya? Que tiene que ver también con las Saturnalias, se ingresaban árboles y se iban quemando y iban irradiando luz. Esto después el protestantismo lo tomará también para ponerle luz a los árboles. Pero la forma cónica de los árboles, el que no perezcan sus hojas a pesar de que la raíz está cortada, bueno, todo eso tendrá una nueva significación. En el medioevo la catequesis usa este árbol como el árbol de la nueva vida, el árbol donde la manzana ya no simboliza más el pecado, sino es Jesús quien con su nacimiento hace posible todas las cosas como poder consumir la manzana, que es se supone el fruto prohibido. Y en el siglo XVI Lutero le pone velas y masifica su uso por Alemania. Ahora, para el siglo XVI, sí, los alemanes usaban mucho este Tannenbaum, este árbol de Navidad, pero en el mundo no era tan usado así. Vamos a esperar a que haya un alemán en un sitio bastante importante que lleve esta celebración como parte de su herencia cultural y será el príncipe Alberto de Sajonia, alemán, casado con la reina Victoria, y es en 1838 en la revista, que la revista Illustrated London News publica una ilustración de la familia real, que es la que están viendo ahí, donde se ve este árbol luterano
lleno de velitas, lleno de adornos. Por eso también usan estos adornos, porque es el árbol que emana brillo, que emana frutos, a pesar de estar cortado de raíz. Pues bueno, se populariza en Inglaterra y si lo usan los reyes, pues yo también lo quiero usar, ¿cierto? Bueno, esto es algo general. Siempre las modas de las realezas terminan traspasándose hacia el pueblo, aunque de manera más coloquiales. Así que ese es el significado del árbol de Navidad, eso es lo que va pasando con el tiempo, hasta tener un árbol hecho en China en nuestras casas, ¿cierto? Pues nosotros no podemos cortar un pino y meterlo a nuestras casas. Bien, de la misma manera surge esta corona que es hecha de estas ramas perennes, ¿cierto? Que se incorpora en la liturgia desde el siglo XIX y que proviene del protestantismo. A ver, y en esto algo muy interesante, y es que al igual que Occidente es la mezcla rica de muchos pilares, bueno, en el cristianismo se toma mucho de la riqueza del protestantismo. Muchos no saben, pero por ejemplo el tener bancas en las iglesias es una herencia del protestantismo. El que los sacerdotes usen un cuello acá para diferenciarse del resto de personas y que uno fácilmente pueda decir, este es un sacerdote, bueno, también proviene del protestantismo, el clériman. Y dentro de varias otras cosas importantes, como son, por ejemplo, el árbol de Navidad o la corona de Adviento. Tiene múltiples significados. Hay países donde las velas tienen distintos colores, pero la liturgia llama a tener tres velas de color morado, que simboliza la espera, y una de color rosado para el Gaudete Dominum, que celebra la felicidad de estar próximos al nacimiento de Jesús. Con respecto a la corona, litúrgicamente se utiliza hasta el 24 de diciembre, posteriormente no se utiliza más. En algunos países ponen un cirio a la mitad que simboliza el cirio de Cristo, como la luz, y en otros sitios esta corona hasta el 24 es puesta en la mesa de centro del living y después es colgada en las puertas de las casas como una señal de que ha nacido y que ya no hay que esperar más. Bien, entonces, bueno, datos bonitos, elementos bonitos de tradiciones que tienen un significado positivo. Y llegamos a este señor, gran personaje de de, de este tiempo lindo que es la Navidad, que a mí particularmente me gusta muchísimo, pero lo vemos acá en tres facetas. Uno en verde, y no es que alguna cadena comercial lo haya contratado específicamente para ponerle verde. Otro que usa una pipa, hoy comercialmente no está bueno que aparezca fumando. Y otro con una vestimenta asociada a un obispo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver la historia de este señor que en Chile tiene una característica muy especial. Yo no sé si los que son chilenos han tomado conciencia de ella, que en Chile es el único país donde se celebra la Pascua de Resurrección y la Pascua del Nacimiento. Normalmente la Pascua se celebra solamente para la resurrección. ¿Ya? En este periodo es el tiempo de Navidad. Pero bueno, Chile tiene esto. Pascua significa el paso de la muerte a la vida, así que el paso de lo oscuro a lo luminoso. No hay ningún problema que nosotros tengamos como característica especial bueno, que tengamos una Pascua de Navidad, ¿cierto? De nacimiento de Jesús. Bien, el viejito pascuero hay que retroceder mucho tiempo atrás, hasta el siglo IV, hasta un personaje que se llama Nicolás de Mira. Ya yo puse ahí Nicolás de Bari, pero principalmente es Nicolás de Mira, porque fue este personaje obispo de Mira. Él nace en Turquía y ahí nos situamos en el mundo oriental. Vamos viendo cómo se va mezclando todo, ¿cierto? Nace en Turquía en el año 305, hereda una gran fortuna, lo cual lo hace también en su tiempo de ser obispo, acreedor de muchas bondades y muchas historias vinculadas a la bondad que él tenía para poder ayudar a los pobres y a las personas más necesitadas. Y es así también que va ganando ciertos mitos y ciertas leyendas. Una de ellas, las más conocidas, son la leyenda de los niños
y las leyendas de las chicas y los calcetines, que los usamos, por ejemplo, el día de hoy como adornos. Ya los calcetines, esto donde este Papá Noel, este viejito pascuero, va a venir a entregarte los regalos. Les voy a contar las leyendas y las leyendas son bastante macabras, ¿eh? Advierto ahí que la leyenda de los niños, por ejemplo, es que él en medio de una noche está teniendo un sueño y él sueña que hay tres niños muertos sobre una mesa y un señor que los está condimentando para volverlos chorizos, para volverlos morcillas, para volverlos salchichones. Él se despierta, va a la casa que sueña y efectivamente encuentra los tres cadáveres puestos en una mesa y está este señor sazonándolos. Entonces él reduce a esta persona, ve a los niños, se compadece, llora y los revive con la fuerza de Cristo. Bien, entonces los revive y bueno, se hace, esa es la leyenda, la primera leyenda. La segunda no deja de ser tan escabrosa como la primera. Es una leyenda o la historia de las chicas y los calcetines, que él también se entera de que había un padre que tenía tres niñas bastante bien vistas, de muy buena eh, muy atractivas para el ojo humano y él las obligaba lamentablemente a prostituirse y las iba a vender como esclavas sexuales. Él se entera de esta situación y quiere ayudar a estas niñas para no entrar en conflicto con el padre. Se entera que estas niñas dejaban los calcetines secándose en la chimenea de su casa. Él acude de noche y pone monedas de oro en los calcetines para que paguen la libertad a su padre y no las venda como esclavas sexuales. Así que, bueno, son dos historias muy fuertes de contar, pero ese es el origen de las historias de este señor que comienza a ganar una popularidad en Oriente y ganará la popularidad en Occidente cuando algunos marinos italianos en 1087 trasladan su cuerpo hacia Bari. Ya para eso en el mundo ortodoxo toda la región de la Anatolia, hacia el norte el mundo griego y Rusia, bueno, tendrá mucha fama a partir de que efectivamente iban de distintos pueblos a acudir donde este obispo, que era un obispo que tenía poder adquisitivo y que ayudaba a las personas. Por eso también gana mucha de su popularidad. Es así que, bueno, también llega hasta el norte de Europa a través bueno, en el norte de Europa, en Bélgica, en Holanda, lo llamarán Sister Class, pero el protestantismo, al ver que un santo tenía tanta popularidad y en este afán de no quitar la mirada de lo esencial y no tener tanta devoción por santos, inventará creará una historia que será la del Christkind, ¿ya? Este niño Cristo que tiene características aladas, angelicales, algunos de ellos lo dibujan más como un duende, por ejemplo. Bueno, será quien entregará los regalos en la noche de Navidad. Bien, entonces hay una disputa protestante con este San Nicolás, que quienes mantienen la tradición lo llaman Sister Class y quienes mantienen la tradición protestante, bueno, irán hacia el Christkind. Bien. Cuando el Sister Class, durante la migración a New Amsterdam, que es New York, Nueva York, este Sister Class pasará a llamarse Santa Claus. Bien, entonces de ahí es que proviene el nombre Santa Claus. Eh, Así que bueno, sabemos ahí que existe esto de acá. También se mezcla esto con las historias de los pueblos nórdicos. Se cuenta acerca de, bueno, ya les había contado la fiesta del solsticio de invierno de Yule, la fiesta de Yule, donde el dios Odín viajaba por los cielos repartiendo regalos en estos días oscuros, regalaba a personas virtuosas, pero castigaba a los malvados. Digamos que Papá Noel regala a los niños buenos y no le regala a los niños malos, pero no es que los castigue, ¿cierto? Aunque ciertamente es un castigo el que no te den un regalo en Navidad. Pero bien, entonces ven también cómo se va mezclando con estas culturas nórdicas, pero acá ya aparece un personaje surcando los cielos y tirados por lobos, por perros del norte de Europa. Y así pasamos a esta tradición hasta Thomas Nast, que es un
caricaturista estadounidense, muy conocido, ¿ya? Yo creo que ustedes deben conocer ese que te estoy buscando, de una caricatura estadounidense durante las guerras mundiales para convocar a las personas. Pues bien, él en su momento dibuja a este Santa Claus ya en Norteamérica. eh, Él tiene una herencia alemana importante y dibuja por primera vez este Papá Noel, Santa Claus, en la revista Harper Weekly. Pero no será hasta 1930 cuando, en un periodo, en un contexto difícil económico, hay un personaje, un publicista, que está en un bar y dice, bueno, tengo que hacer algo para alentar en esta época importante a la gente que la está pasando mal. Y dice, bueno, tengo que inventar un personaje que sea lo completamente positivo y esperanzador, y nada mejor que una persona rechonchita, con los cachetes rojitos y todo, para tratar eh, de ser lo más parecido a este Papá Noel. Entonces, en ese momento, en ese bar, elige un personaje y termina dibujando esta famosa imagen de este personaje, que será el personaje de Santa Claus, que todos conocemos a través de la bebida Coca-Cola. Y estamos llegando ya hacia el final, hacia los villancicos. Es algo que a mí me encanta, me gusta mucho, ¿ya? Y que es de origen ibérico, posiblemente España más que Portugal, y proviene de la palabra villa o villano, villano del lugar, no de una persona mala que está haciendo cosas malas, ¿bien? Tiene un contexto medieval y, si bien no estaban asociados hacia la Navidad, es durante este periodo donde se generan muchos de estos poemas que finalmente son cantados. Bien, y como son poemas, bueno, por eso muchas de estas palabras o de estas frases no tienen mucha coherencia, ¿no? Está la de los peces beben. Nosotros no hemos visto a peces que beban, ¿cierto? Beben y vuelven a beber. O una virgen peinándose entre cortina y cortina. O los lindos churumbenes. El invento de la zambomba también. Bueno, todos características muy propias de los villancicos, que son heredados al Nuevo Mundo, América, a través de la migración española, ya a través de lo que viene, a través de la nueva evangelización también, pero también hay una versión que lo sitúa en Inglaterra, y donde estos personajes, estos villanos, sí son malos, ¿bien? Y que son personajes que, muy parecido a este de Dulce o Truco, cantaban frente a las casas, y al no recibir algún tipo de compensación, bueno, te destruían la casa. Así que también está asociado con estos villains de Inglaterra. Yo voy más hacia lo primero, hacia el origen ibérico de los villancicos, y llegamos a Chile. Si ustedes ven la imagen que están viendo ahí en la parte de arriba, o inclusive en la parte de la izquierda, posiblemente digan, este historiador se equivocó, hay un error, y me está mostrando la fiesta del 18, una fonda, y no Navidad. Pues bien, les cuento que hasta la primera mitad del siglo XX, la Navidad y las celebraciones de fiestas patrias no tenían muchas diferencias, salvo algunas bebidas. Era muy característico tomar el Cold du Mont, ya una bebida popularizada por el presidente Manuel Montt, hecho de aguardiente y café. Algunos dicen que se trataba de el aguardiente del mono, como le solían decir al presidente Montt, pero bueno, la verdad que no se sabe muy bien aquello. Eh, pero también se tomaba la horchata más que la chicha, pero tanto la cueca como las ferias, el bullicio, era bastante llamativo, y es por eso que en algún momento la iglesia principalmente trata de cambiar este tipo de celebración y volverlo algo mucho más ad intra, mucho más reflexivo, y no tener estas celebraciones que duraban, bueno, durante la octava de Navidad, y que eran bastante bullenciosas y terminaban en algunos desmanes en las calles. Bien, hay muchas crónicas e historias que cuentan acerca de esto. Es llamativo, es interesante. Quizá lo diferente también es que se regalaban frutas, muy vinculado a la estación.
que había muchos olores a frutas y mucho olor a albahaca, por ejemplo, es algo en la lectura de los diarios de la época, de los periódicos o de las crónicas mismas, de cartas, te lo mencionan, te regalaban ramitos de albahaca como algo esencial, algo principal. ¿Por qué? Porque la albahaca era apreciada en ese momento. La albahaca al poco rato se muere, ¿no? Entonces, bueno, que te regalen un ramito de albahaca era algo importante y bueno, ahí estamos viendo al lado izquierdo también una persona que está yendo a a los mercadillos. Así que esa era la manera en cual se celebraba en Chile la Navidad. Poco a poco va cambiando, van poniendo lucecitas también en la medida que va llegando la electricidad, comienza a llegar esta tradición del viejo Pascuero, y se van adoptando algunas otras tradiciones, como por ejemplo el pan de Pascua, que proviene desde España. En otros países será más el pan dulce o el panetón. Chile tiene su pan de Pascua. Y cenas muy propias del invierno, como suele pasar, serán adoptadas en un tiempo de mucho calor, como es lo que pasa en el hemisferio sur en este momento. Los pobres viejitos pascueros que vemos en la calle andan derritiéndose flacos, todos ellos, por el calor detrás de una barba tremenda, cuando, claro, en el hemisferio norte se están muriendo de frío. Así que con esto termino la charla de hoy. No obstante, quiero dejar los invitados a las dos siguientes charlas. La del día de mañana, Noche de Paz, historia de la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, junto a la historiadora María Eugenia Allende, en el contexto, como digo, de la Primera Guerra Mundial y cómo este hecho histórico importante, que lo celebramos en una fecha distinta, pero que lo celebramos, llevó a dos bandos a querer unirse y a poder tener características que les va a contar la historiadora, pero que es un hecho realmente importante y que habla justamente de esta paz que trae el nacimiento de este personaje, que es Jesús. Bien, y bueno, finalmente el día jueves, la conversación con Elise Ann Harris, que es autora del libro León XIV, Ciudadano del Mundo, Peregrino del siglo XXI, donde vamos a tener la oportunidad de ustedes mismos también preguntarle acerca de de una persona que ella conoce de manera bastante cercana y que, como les digo, fue la primera periodista que le pudo hacer la primera entrevista oficial al Papa León XIV. Elise es la que estamos viendo ahí, que justo el Papa está firmando su libro. Y antes de las preguntas, también dejarlos invitados a una gran celebración el día sábado 13, que sí, que como todos los años abrimos nuestro campus en una mañana, y esta vez también para compartir parte de lo que lo que yo he hecho ahora, ¿no? Compartir parte de las tradiciones propias de donde provenimos cada uno de nosotros, y celebrarlas. Entonces, vamos a abrir el campus para tener celebración. Van a haber bailes rusos, villancicos del coro del Estadio Español, también del coro de San Bernardo, un mercado artesanal con distintos puestos de Filipinas, de México, de Perú, de distintas partes, talleres para los niños, así que los invito a que puedan venir a asistir, y feliz de poder recibirlos. Voy a comenzar a leer sus preguntas, he dejado el chat abandonado, eh, así que los comienzo a leer. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tus comentarios. Interesante y entretenida la charla que me permite aclarar ciertos mitos sobre la Navidad. Sí, efectivamente, quizá muy interesante el tema de la fecha, ¿cierto? Josefina, muchísimas gracias. Muy interesante la charla, muchas gracias. Muy interesante la del árbol y la del viejo pascuero. Sobre todo, acuérdense con lo del viejo pascuero, esta particularidad que en Chile, yo cuando todavía no vivía en Chile, decía, ¿y cómo le dicen a ustedes a Papá Noel en Chile? Viejito pascuero. Y yo no podía creer que a Santa Claus, a Papá Noel, le dijeran viejito pascuero, pero bueno, el día de hoy veo a este personaje y no me suena de otra manera que no sea el viejito pascuero. Bien,
Se puede ver nuevamente, efectivamente, esta charla queda grabada, se sube mañana a nuestro canal de YouTube y lo pueden compartir. Como les digo siempre, a veces la cena de Navidad se hace un poquito larga y compartir alguna de estas cosas siempre ayuda a compartir. eh, a compartir con los demás. Ahí me preguntan si no soy chileno. Soy chileno desde los 21 años, así que sí, soy chileno. Nací en Chile a los 21, pero soy de muchas partes. Ya nací en Lima, así que buena parte de mis navidades las he vivido en Lima, pero así de otras partes del mundo. Una característica propia de Lima, por ejemplo, es que se toma chocolate caliente bueno, yo tengo recuerdos de niño de los chocolates calientes en el colegio con 40 grados de calor, sudando entero, pero con un chocolate y con un panetone en la mano. Bien, entonces, si no hay más preguntas, voy a sacar la presentación y nuevamente entonces, bueno, ahí esto es muy, muy, muy bonito, cómo se va dando esto compartir. Dice, en Costa Rica se celebran desde hace un tiempo acá con las posadas por influencia de México, ¿sí? De hecho, bueno, en Colombia tiene una celebración muy bonita, que es la de las lucecitas previo a la fiesta de la Inmaculada, y las lucecitas van quedando durante la Navidad. Es muy bonito, ellos lo celebran con natilla, con buñuelos. Hay otro, hace poco una compañera de trabajo me decía, si yo no sabía bailar salsa para Navidad, me botaban de la casa. Entonces, bueno, a mí me suena más la Navidad a villancicos que a salsa, ¿me entiendes? Pero bueno, también son parte característica propia de los países en donde vivimos, donde habitamos o de donde somos. Bien, entonces los dejo invitados nuevamente a la charla del día de mañana, a la conversación con Elizan Harris el día jueves, a que puedan nuevamente volver a ver eh, esta charla y ojalá para quienes estén en Chile y vean esta charla antes del sábado 13 de diciembre del 2025 puedan ir a las 10 de la mañana al campus, una celebración abierta a todo público con estacionamiento gratuito, así que los espero allá. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego.